Hola, hoy toca explicar la Ilustración. La Ilustración es el gran movimiento cultural, filosófico, científico e incluso político del siglo XVIII. Ilustración viene de la palabra luz, y para los pensadores del siglo XVIII esta luz se contraponía a la oscuridad, al oscurantismo que para ellos había presidido la vida cultural europea en los siglos anteriores. Hay que tener en cuenta que durante siglos la inmensa mayoría de la población europea había sido analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Durante muchísimo tiempo, estas facultades habían quedado reducidas, primero, a los monjes de los monasterios y segundo, a los burócratas que servían a los estados. Incluso en el siglo XVI y XVII, aunque había progresado muchísimo la literatura, obras como el Lazarillo, la Celestina, el Quijote, etc., la inmensa mayoría de la población seguía sin poder leer esas obras. Los grandes autores famosísimos en la España del siglo XVII, por ejemplo, no eran Quevedo, ni Góngora, ni Cervantes, no, eran Lope de Vega y Calderón de la Barca, que eran dramaturgos que hacían obras de teatro, obras que la gente sí podía escuchar, sí podía atender. Bueno, en todo caso, frente a este pasado de analfabetismo, frente a este pasado de oscurantismo, los ilustrados proponen enseñar a leer y a escribir a la población. Precisamente en este negocio en el que andamos nosotros, la educación obligatoria, la educación general, es hija de la Ilustración. Porque la Ilustración se basa en un sencillo principio. Vamos a enseñar a leer y a escribir a la población, les vamos a instruir. La educación que se piensa en el siglo XVIII es una educación inmensamente humanística. Incluye historia, incluye filosofía, ojo, pero también incluye las ciencias físicas, ¿vale? No están separadas en el siglo XVIII como actualmente las tenemos separadas, ¿no? Filosofía, literatura y física, química, por otro lado, no. Para un ilustrado del siglo XVIII, la filosofía, la historia, la física, la biología, las ciencias naturales, forma parte de un todo que en su enseñanza deben de formar a un individuo. Bien, ¿por qué? Porque esta educación servía para el progreso moral de una persona. Los ilustrados establecían una identidad. Si una persona es culta, esa persona va a ser buena moralmente, no solamente va a ser listo, va a ser sabio, va a ser bueno moralmente. Y este progreso cultural, que lleva a un progreso moral, va a llevar asociado un progreso material. Y es que el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, inventa un concepto nuevo, que es el del progreso. Hasta el siglo XVI, sobre todo, se seguía pensando en gran medida que la época dorada de la humanidad había sido la antigüedad clásica. Los griegos, los romanos, durante la Edad Media habíamos vivido una inmensa crisis material y moral, y en el siglo XVI, con eso del Renacimiento, intentábamos volver a las glorias pasadas. A partir del XVII, pero sobre todo del XVIII, se empieza a pensar que no. La humanidad está progresando, y ese progreso es infinito, y el progreso es tanto moral e intelectual como material y económico. Esta idea de ilustración / progreso ya venía del siglo XVII. No hay que olvidar que en el siglo XVII hay grandes científicos, grandes filósofos, como por ejemplo Newton, el de la ley de la gravitación universal, pero va a ser en el siglo XVIII cuando estas ideas filosóficas, culturales, políticas, se desarrollen en toda su plenitud. El siglo XVIII es el gran siglo de las luces. Y durante un tiempo, además, la historia les dio la razón. Hay que tener en cuenta que el siglo XVIII no solamente va a tener grandes filósofos, desde Montesquieu hasta Rousseau, pasando por el propio Adam Smith, grandes pensadores que incluso hoy siguen en boga, sino que además, durante gran parte del siglo XVIII, la economía avanza. Se producen grandes mejoras en la agricultura en buena parte de Europa, se inicia lo que luego vamos a estudiar como revolución industrial, se está inventando la máquina de vapor. Todo indica que ese progreso del que hablaban los ilustrados es real.
Pero por último, sí que me gustaría tocar el tema de la vertiente política de la Ilustración, que se llama despotismo ilustrado. Bien, el despotismo ilustrado se suele resumir en la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Los gobiernos, los reinos del siglo XVIII seguían siendo reinos como en el siglo XVI, XVII. Bien el rey o bien el parlamento tenían todo el poder, no eran sistemas ni muchísimo menos democráticos, nadie votaba. Pero sí que en el siglo XVIII estos gobernantes se empiezan a preocupar de una manera ya seria y real del bienestar de sus gobernados. Bien, en el fondo, ¿qué es de lo que estamos hablando? En el fondo estamos hablando de algo realmente importante, que es el cambio de dimensión funcional del Estado. Me explico brevemente. Desde que nace el Estado moderno, a finales del XV o ya en el siglo XVI, el Estado había tenido solamente una gran función. Solamente entendía que tenía una responsabilidad, que era la guerra. Que era la guerra para proteger su territorio, que en el fondo no era sino el patrimonio de cada rey. Yo estoy defendiendo mi tierra, o acrecentarla, intentar conquistar las tierras de otro rey. Bien, pues en el siglo XVIII a esa función se le va a sumar otras nuevas, fundamentalmente un poquito de educación, un poquito de sanidad, que ambas las podemos calificar dentro de cierta asistencia social para mis gobernados, pero sobre todo, el Estado en el siglo XVIII va a adquirir la función de las obras públicas. En el siglo XVIII empiezan en buena parte de Europa la construcción pública de carreteras, de canales, de puertos, de faros, ¿vale? Esas obras públicas que sirven al conjunto de los administrados, al conjunto de los súbditos, empiezan a ser ya funciones del reino, funciones del Estado. Hacia finales del siglo XVIII incluso el Estado se empieza a hacer cargo de cosas más cotidianas como el alcantarillado público. Muchas ciudades empiezan a tener obras de alcantarillado, de pavimentación. Todo eso forma parte de ese gran constructo político que se llama despotismo ilustrado. Bien, espero haber sido lo más claro posible. Daros clase sin veros las caras es un poquito difícil. Procurad pasar lo mejor posible esta semana. Yo personalmente me voy de vacaciones al Pasillo. Espero coger mucho morenito. Nos vemos. Un saludo.